¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Temas del Día, los sucesos más importantes de la jornada resumidos en aproximadamente 30 minutos para compartirlos con usted. Comenzamos de inmediato a través de la señal de Telesur y vamos a ver nuestra pregunta del día. Aquí la tenemos. Colombia recuerda el día de su independencia en medio de movilizaciones, mientras Iván Duque despliega aviones para celebrar el 20 de julio. ¿Debía el gobierno celebrar cuando acumulan casi 200.000 casos de COVID-19 y crecen las denuncias por asesinatos sistemáticos? Esa es nuestra pregunta del día. Usted puede participar con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter y allí dejarnos su opinión. Estaremos compartiendo los criterios de nuestros usuarios y televidentes al final de esta emisión de Temas del Día. Arrancamos ya. Nuestro primer tema, Colombia. Allí organizaciones sociales, indígenas y campesinas se movilizaron en rechazo al sistemático asesinato de líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos sumadas a la Marcha de la Dignidad participaron en la movilización que salió el pasado 13 de julio de la ciudad de Barranca Bermeja, en el departamento de Santander. Los activistas denuncian la crisis humanitaria y genocidio que se viene desarrollando contra los firmantes de la paz. Asimismo, exigieron al gobierno acciones para frenar la ola de violencia que ha cobrado la vida de al menos 160 líderes sociales. Paralelamente, en otros puntos de la capital, otro grupo de ciudadanos realizan plantones. Las actividades de protesta coinciden con el 210 aniversario del Día de la Independencia de la Nación. El Consejo Nacional de Paz de Colombia condenó el asesinato de líderes sociales en el país y llamó a las partes del conflicto a sentar las bases para consolidar el proceso de paz. En un comunicado, el Consejo Nacional de Paz de Colombia expresó: rechazamos todos los asesinatos e instamos a que se investiguen y sancionen los responsables. Hacemos un llamado para que con la mayor prontitud actúe la Fiscalía y la Unidad Especial de Investigación para el desestablecimiento de las organizaciones criminales. Seguidamente señaló que se debe salvaguardar la vida de las comunidades, líderes y lideresas sociales y la vida de los excombatientes. Es de suma importancia implementar las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace al Gobierno Nacional sobre los riesgos que presenta el asesinato de defensores y defensoras de los derechos humanos, entre otros. Finalmente indicó que el Ejército de Liberación Nacional le ha propuesto al país un cese al fuego bilateral en virtud de la emergencia suscitada por la pandemia del COVID-19 y por el restablecimiento de los diálogos de paz. Reiteramos nuestro llamado a las partes para que se den las condiciones y se avance en la construcción de caminos de paz, y hacemos un llamado a todos los grupos armados para que cesen sus acciones violentas y se respeten la vida de todas y todos los colombianos. Allí en Colombia se multiplican los mensajes en rechazo al asesinato sistemático de líderes sociales en el país. El abogado defensor de los derechos humanos chileno José Miguel Vivanco expresó: mi condena por la masacre de 8 personas en la zona fronteriza entre Tibú y Cúcuta, Colombia. Al parecer se trata de una masacre por parte de los rastrojos en una zona controlada por el ELN. Esta disputa se suma al conflicto entre el ELN y el EPL en la región. Urge proteger a las comunidades. En su cuenta de Twitter, el ciudadano Miguel Ángel del Río Malo comentó: siguen asesinando de manera sistemática y sin ningún pudor líderes sociales en todo el territorio nacional, como las purgas fascistas que silencian voces disidentes, un grito que nadie escucha, una complicidad desde la indiferencia, un gobierno de criaturas ciegas. Por su parte, la agencia Prensa Rural publicó: denuncia las imágenes de los desplazados que tanto temor imprimieron en la retina de los colombianos. Han vuelto. Hoy los campesinos del Catatumbo vuelven a ser víctimas del terror paramilitar. El gobierno de Duque no es capaz de garantizar la vida. Nuestro corresponsal Hernán Tovar se encuentra en la manifestación a esta hora y nos trae más detalles. Hernán, te saludamos, bienvenido. La marcha por la dignidad llega a Bogotá. Hemos venido acompañando este recorrido que están haciendo diferentes movimientos y organizaciones sociales que salieron el 13 de julio desde la ciudad de Barranca Bermeja y desde la ciudad de Bucaramanga, en el Santander y norte de Santander.
Distintas son las exigencias, inclusive hay integrantes del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Sus excombatientes, sus militantes están siendo asesinados. Alrededor de 47 ya han sido asesinados en lo que va del año. Para ello, para que nos explique un poco más el por qué integrarse a esta marcha, nos encontramos con una de las marchantes. ¿Tu nombre cuál es? Isabela San Roque. Isabela, ¿qué significa para ustedes hoy 20 de julio esta marcha en el Día de la Independencia? Es muy importante, simbólica, porque consideramos que puede ser muy representativo reivindicar precisamente la libertad, la seguridad, la dignidad del pueblo colombiano. Nos unimos hoy a esta marcha justamente porque llevamos 220 asesinatos a firmantes de paz y por eso también hubo compañeros del partido que marcharon desde Santander, marcharon desde Boyacá y nosotros salimos hoy a recibirlos. Bueno, muchas gracias, muy amable. Esta es la situación en este momento por las principales calles de la capital de la República, donde diferentes organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales se suman a la exigencia de que se respete la vida, de que no haya un asesinato más contra líderes sociales, contra defensores de derechos humanos, que se respeten los acuerdos de paz firmados en La Habana. Sigan ustedes con más de Telesur Noticias. Muchísimas gracias, Hernán, por este contacto. Nos mantenemos en Colombia. El colaborador de Naciones Unidas, Mario Paciola, fue encontrado muerto en el departamento del Caquetá. El ciudadano murió el pasado 14 de julio en el municipio de San Vicente del Caguán. Las autoridades que investigan el caso manejan la hipótesis del suicidio. Sin embargo, observadores y familiares de la víctima descartan esta versión debido a que el cadáver fue encontrado con laceraciones en las manos, ahorcado y con heridas de arma blanca. En declaraciones a un medio italiano, la madre de Paciola afirmó que su hijo lo mataron y que estaba asustado en Colombia. La congresista colombiana Aida Abella se pronunció en relación a la muerte del colaborador de la ONU en Nápoles, Mario Paciola. En su cuenta de Twitter, Aida Abella publicó: a la familia de Mario Paciola, joven italiano asesinado en San Vicente del Caguán, le decimos que muchos colombianos estamos indignados por este crimen y exigimos a la Fiscalía de Colombia actuar desde Bogotá. Reiteramos para usted la pregunta de este día. Colombia recuerda el día de su independencia en medio de movilizaciones, mientras Iván Duque despliega aviones para celebrar el 20 de julio. ¿Debía el gobierno celebrar cuando acumulan casi 200.000 casos de COVID-19 y crecen las denuncias por asesinatos sistemáticos? Las respuestas que usted nos envíe las estaremos dando a conocer al final de esta emisión de Temas del Día. Nuestra imagen del día de hoy es sobre avances tecnológicos. Emiratos Árabes Unidos envió con éxito la primera misión de un país árabe a Marte. Con estas imágenes vamos a una pausa. Vamos ahora con nuestro segundo tema del día. Estamos ya de vuelta con usted. Atribuyen a presiones políticas la posible suspensión de 4 organizaciones políticas en Ecuador, las cuales tienen 10 días para demostrar que no hubo irregularidades en su proceso de inscripción ante el Consejo Nacional Electoral. Una de estas organizaciones, Fuerza Compromiso Social, es del expresidente Rafael Correa, quien se ha autocalificado como perseguido político. Más en nuestro segundo tema del día. Esta decisión ocurre en momentos cuando se acusa de politización a la justicia ecuatoriana y respondió a una solicitud formulada en 2019 por la Contraloría General de la Nación, institución que encontró presuntos ilícitos en las firmas requeridas para la inscripción de Podemos, Libertad es Pueblo, Justicia Social y Fuerza Compromiso Social, y en consecuencia solicitó al máximo órgano comicial su suspensión de cara a las venideras elecciones presidenciales previstas para febrero de 2021. Sin embargo, en medio de las reacciones producidas por esta decisión, el CNE explicó en un comunicado que no era una sentencia firme y que estas organizaciones podrían apelarla.
Medios de comunicación como Telégrafo de Ecuador publicaron en sus redes sociales extractos de un comunicado emitido por el CNE donde se aclara que esta decisión es firme y contempla un periodo de 10 días para la evacuación de pruebas. Vamos a ver. El CNE del gobierno aclaró en un comunicado que el órgano electoral no está eliminando a estas 4 organizaciones políticas, sino respetando el debido proceso y otorgándoles el derecho a la defensa. Desde Quito, nuestra corresponsal Denise Herrera nos amplía. Denise. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador emitió un informe donde da paso a las observaciones emitidas por Contraloría en relación a la situación jurídica de 4 movimientos políticos, entre ellos Fuerza Compromiso Social, actualmente el movimiento que representa a la bancada de la Revolución Ciudadana. En ese sentido, el CNE ha otorgado medidas cautelares y asimismo ha dicho que cada movimiento político tendrá 10 días para presentar sus argumentos de cargo y descargo para justificar su situación jurídica, algo que ha llamado la atención, más aún cuando las medidas cautelares son dictadas por un juez. Inclusive, algunos conocedores del tema han indicado que eso no es competencia del Consejo Nacional Electoral. La misma bancada de la Revolución Ciudadana ya venía advirtiendo previamente a esto sobre la intromisión del Contralor en la contienda electoral, pero más aún esta persecución política que ya ha sido denunciada durante los 3 años del gobierno del presidente Lenín Moreno. En ese sentido, ahora Fuerza Compromiso Social y los 3 movimientos más involucrados tendrán que presentar sus argumentos, pero recordemos que inclusive Fuerza Compromiso Social ya participó en diferentes elecciones, inclusive municipales, ya ha tenido la representación ya en la contienda política, por lo cual no entienden a qué vendría ahora esta solicitud de estas nuevas observaciones. Lo trasladan a una persecución política, pero además también un interés del Contralor y del gobierno de alejarlos de la próxima contienda electoral. Asimismo, Fuerza Compromiso Social ya ha presentado una demanda al Tribunal Contencioso Electoral para ordenar la destitución del Contralor Pablo Celi por esta intromisión a los procesos electorales, pero además también señalan las contradicciones que ha presentado el Consejo Nacional Electoral. Por un lado, al momento que se conoció uno de los informes del Contralor, el mismo Consejo Nacional Electoral indicó que el Contralor no tendría competencia en las elecciones, que eso le compete netamente al CNE, pero ahora vemos que ha emitido este informe suspendiendo inclusive las actividades políticas de estos 4 movimientos políticos y otorgándoles ahora 10 días para justificar su situación jurídica. En ese sentido, también los movimientos políticos que posiblemente serán eliminados son Libertades Pueblo, que es liderado actualmente por el hermano del presidente Lenín Moreno, Juntos Podemos, liderado por el exprefecto de Azuay, Paul Carrasco, y además también Justicia Social, creado por Pamela Martínez y su esposo. Recordemos que Pamela Martínez ha sido el principal testimonio que ha utilizado Fiscalía para sostener el caso Soborno, que involucra directamente al expresidente Rafael Correa. Esta es la información que nosotros tenemos desde Ecuador. Vuelvo contigo a Caracas. Gracias, Denise. Vamos a revisar algunos aspectos de este proceso que involucra al partido político del expresidente Correa, quien tampoco podrá presentar su candidatura a 2021 tras ser objeto de una sentencia a 8 años de prisión. Lo que genera suspicacias sobre la posible suspensión de estos 4 partidos, pero sobre todo el del presidente Correa, es que el Pleno del CNE en enero de 2020 había rechazado el informe presentado por la Contraloría. Según la Contraloría, estos partidos fueron registrados con números de cédulas incompletos, firmas repetidas, muertos y menores de 16 años. En esta ocasión, el CNE determinó que ninguno de los movimientos estaba en una causal de cancelación de su personería jurídica. Sin embargo, Podemos y Fuerza Compromiso Social fueron instados a mantener actualizados sus registros de afiliación, desafiliación, renuncia y expulsión de adherentes. No obstante, esta decisión de la máxima autoridad comicial, la Contraloría volvió a levantar otro informe, el cual se conoció el 10 de marzo pasado. En el mismo ente, Contralor insistió en su planteamiento original, dejar sin efecto la inscripción de estas organizaciones y prohibirles su participación en las venideras elecciones presidenciales.
El movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana denunció que el Consejo Nacional Electoral de Ecuador cedió a presiones para suspender a su organización política e impedir su participación en las próximas elecciones. En el comunicado señalan que el organismo electoral les está otorgando 10 días para presentar elementos de descargo, cuando el propio CNE ya había resuelto favorablemente nuestra situación jurídica el 2 de enero de 2020, ratificando por unanimidad el 21 de enero. Más adelante denuncian, es claro que hay una operación del Estado para evitar que participemos en elecciones en 2021 y así violentan los derechos de millones de ecuatorianos que apoyan a Revolución Ciudadana. Asimismo, alega que el CNE emite medidas que violan el ordenamiento jurídico y, por último, denuncian al mundo este nuevo intento de proscripción política a la Revolución Ciudadana, que se traduce en fraude electoral, ante lo cual presentaremos todas las acciones legales en instancias nacionales e internacionales. Estamos de vuelta y le hablamos ahora de otros temas que también son noticia en el día de hoy. Como les prometimos, revisamos las cuentas de nuestros corresponsales y comenzamos con Jorge Gestoso desde Estados Unidos. Más de 80.000 casos de coronavirus en la Florida y continúan los planes de reapertura de la economía pese al explosivo aumento de la pandemia que Trump sigue sin poder controlar. Más detalles en Temas Telesur. Pasamos ahora a Brasil con nuestro compañero André Vieira. Inician en Brasil los test con la vacuna china Coronavac, una de las principales promesas para la cura del nuevo coronavirus. Las dosis fueron enviadas por el laboratorio Sinovac Biotech y serán aplicadas a 9.000 trabajadores de la salud durante 3 meses. Nos vamos ahora a Siria con Hisham Wanous, nuestro corresponsal. El Supremo Comité Electoral de Siria decide repetir la votación y el escrutinio en 5 colegios electorales en las provincias de Alepo y Deir ez-Zor debido a la diferencia detectada en la cantidad de papeletas en las urnas y el número de votantes registrado. Veamos otro tuit de Hisham. Los sistemas de defensa antiaéreos sirios repelen la agresión israelí y derriban varios misiles hostiles en el cielo de Damasco. En España, Marruecos, Sergio Rodrigo, nuestro corresponsal, la crisis del coronavirus impedía salir de Huelva a 7.100 mujeres que habían participado en el programa de contratación en origen y trabajado en la recolecta de frutos rojos. Ya están de vuelta tras someterse a los test PCR de COVID-19. Vamos a escuchar a Sergio. Desde este sábado se ha iniciado un plan de repatriación urgente para las 7.000 mujeres marroquíes bloqueadas en España ante la crisis del COVID-19. Y es que desde el comienzo del año son cientos de miles las mujeres que llegan hasta España para trabajar en la recolecta de los frutos rojos. Sin embargo, este año tan solo llegaron 7.100 mujeres que finalmente han estado bloqueadas durante un mes y medio en el sur de España, ya que el Reino de Marruecos había cerrado sus fronteras con España ante la crisis sanitaria del nuevo coronavirus y se habían bloqueado en España. Han estado esperando una respuesta y finalmente las negociaciones entre el gobierno español, la Junta de Andalucía con las autoridades marroquíes han permitido que se expleten numerosas embarcaciones para que estas mujeres puedan llegar finalmente a su tierra, tras quedar durante un mes y medio bloqueadas en España sin trabajo y esperando una respuesta por parte de las autoridades marroquíes. Las primeras 1.200 ya han llegado y en la tarde de hoy ya ha salido también otro ferry con más de 1.000 mujeres que esperan ser atendidas en Marruecos para llegar hacia sus ciudades de origen tras superar una prueba PCR realizada por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía y en las que en la gran mayoría han dado negativo, uno de los requisitos del gobierno de Marruecos para poder viajar estas mujeres trabajadoras temporeras del campo andaluz. Unión Europea, Adriana Cardoso nos informa, continúan las negociaciones en el Consejo Europeo sobre el Fondo de Recuperación Económica. Vamos a escuchar.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha presentado esta tarde una propuesta de compromiso sobre un nuevo formato de este plan de reconstrucción económica, de este plan de ayudas para superar el impacto de la COVID-19 en Europa. En esta propuesta es menos ambiciosa de la que presentó originalmente la Comisión Europea, 750.000 millones en ayudas con 390.000 millones en subsidios, es decir, en ayudas no reembolsables. Si esto se aprobase, la Unión Europea estaría destinando el 1% de todo su Producto Interior Bruto en estas ayudas, y además sería la primera vez en la que Europa decide salir de una crisis en lugar de con el formato de créditos, lo haría a través de subsidios. Eso ya ha sido la cuarta jornada de este Consejo Europeo que comenzó el pasado viernes y que ha ido demostrando las distintas discrepancias de los miembros de la Unión. Quienes estaban menos de acuerdo con el plan original de la Comisión Europea eran los que se conocen como países frugales, que están liderados por los Países Bajos, y a cambio de este posible acuerdo lo que se llevan es una recompensa económica y también una especie de derecho de tutela, no de veto como requerían, pero sí de tutela sobre los planes de ajuste de los distintos países miembros. Parece que la negociación, tras 4 días de discrepancias, podría estar encarrilada y hay que ver qué pasa a lo largo de la tarde. Volvemos ahora a América Latina. Nuestro tema en desarrollo se genera en Chile. Este lunes, la Comisión Constitucional del Senado de Chile continúa el debate sobre el proyecto de ley para el retiro anticipado de fondo de pensiones. Previo a la jornada, senadores opositores y oficialistas manifestaron su apoyo a la reforma que permitiría a los ciudadanos retirar el 10% de sus fondos con el fin de poder hacer frente a la crisis económica generada por la pandemia del nuevo coronavirus. Paola Dragnik con los detalles. Bienvenida, Paola. Siempre un gusto saludarte. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Pues la verdad es que el debate en la Comisión de Constitución del Senado ha sido tremendamente interesante y fue Marcos Kremenman, economista de la Fundación Sol, quien despeja una serie de dudas y de mitos que se habían instalado en torno, por ejemplo, al tremendo impacto que supuestamente tendría este retiro del 10% anticipado de los fondos de pensiones en las personas que se van a jubilar. Y lo cierto es que las estadísticas que entrega la Fundación Sol son claras, una afectación que en un máximo iría en un 9% para quienes se jubilaran en los próximos 5 años luego de haber retirado este 10%. Es decir, las pensiones ya son tan bajas que no va a afectar realmente la capitalización de lo que se pueda lograr si se retira ese 10% de aquí a los próximos años para los que se jubilen. Ahora bien, otro de los temas importantes de discusión es, ¿se le va a permitir a las personas que ya están jubiladas sacar el 10% de lo que le queda de su fondo de vejez? Hasta ahora el proyecto sí contempla esa opción y uno de los mitos que se estaba instalando es que la mayoría de los pensionados se quedaría sin recibir pensiones en los próximos meses producto de sacar este 10%. Ahora bien, esta discusión en la comisión continúa y mañana, martes, debiera pasar a la sala. Se han escuchado voces de distintos políticos que piden que por favor no se hagan indicaciones engorrosas que extiendan esta discusión y que puedan entrampar en nuevos trámites legislativos dada la urgencia económica que tienen los chilenos y las chilenas. Continúa este manto de amenaza del oficialismo de buscar que el presidente Sebastián Piñera finalmente, como todas las estadísticas de voto y de manifestación de voto que han dado incluso los senadores de derecha para aprobar este proyecto también en el Senado, sería la última opción que el presidente Sebastián Piñera vete este proyecto de ley dejándolo absolutamente sin efecto. El senador Alejandro Navarro hace pocas horas dijo por un video de redes sociales que si el presidente Sebastián Piñera llegara a hacer este veto presidencial va a tener que salir en helicóptero desde el Palacio de la Moneda porque el rechazo va a ser absolutamente transversal. Solamente recordar que ya hay 5 senadores del gobierno de derecha que han manifestado que van a aprobar este proyecto de ley también en el Senado, generando un caos político a nivel del gobierno y del oficialismo. Diputados de derecha han sido llevados al tribunal disciplinario de su partido, la Unión Demócrata Independiente, para que den cuenta de por qué aprobaron en la Cámara de Diputados un proyecto que era de la oposición. Así es que esta discusión que los chilenos y chilenas han seguido intensamente a través de redes sociales está mostrando un quiebre, una ruptura en el gobierno y también en los partidos de derecha. Mañana vamos a estar muy atentos porque esto debiera pasar a la sala. Vamos a ver.
Vamos a estar muy atentos y claro, vamos a estar contigo, Paola, desde Chile. Esta es la situación política en el país austral. Despedimos a Paola, revisemos ahora nuestra pregunta del día. Al inicio de nuestro programa le preguntábamos, ¿debía el gobierno de Colombia celebrar cuando acumulan casi 200.000 casos de COVID-19 y crecen las denuncias por asesinatos sistemáticos? Vamos a ver sus respuestas. Paola Fernández dice desde su cuenta en Twitter, nada que celebrar, 220 firmantes del acuerdo de paz asesinados y un genocidio político y social que no cesa. Desplazamientos forzados de familias campesinas, violaciones de derechos humanos por parte del ejército y abandono estatal para comunidades afroindígenas y víctimas de la violencia.